Un saludo cordial a todos, bienvenidos a una nueva cápsula grabada, titulada como Capacitación Excel, fórmulas de análisis de la función cuadrática. Esta presentación se enmarca en los lineamientos generales del proyecto número 1 de la asignatura de límites derivadas integrales, que como ustedes saben corresponde a matemática electiva de tercer y cuarto año medio 2021. La idea de esta cápsula es poder dar la ejemplificación de cómo construir el programa basado en Excel que es solicitado en este proyecto número 1. ¿Ya? Entonces, para comenzar, recordemos que el modelo es básicamente un modelo que busca describir el comportamiento gráfico de la función cuadrática a partir de los coeficientes numéricos de A, B y C, ¿cierto? Esos van a ser los datos que me van a permitir modelar el comportamiento gráfico de cualquier función cuadrática. No es una sola única, bueno, disculpe, no es una única función, no. Para cualquier tipo de función cuadrática, siempre y cuando yo pueda identificar lo que es el coeficiente cuadrático A, lo que es el coeficiente lineal B y lo que es el coeficiente independiente C, ¿cierto? Entonces, lo que queremos lograr es básicamente este modelo Excel, donde yo a partir de los datos A, B y C pueda, por ejemplo, obtener en forma inmediata el comportamiento gráfico, ¿cierto? Eje de simetría, la representación tabular de la función cuadrática, la representación gráfica, las raíces, el vértice, el corte del eje vertical y finalmente también se pueda determinar la discriminante. De manera como aparece en este ejemplo en forma inmediata. Yo pongo los datos, por ejemplo, cambio el A, cambio el B y cambio el C, y automáticamente el programa corre y me da las 5 características de la parábola, ¿cierto? La caracterización gráfica de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ejemplificar? A partir del diagrama de bloques. Entonces, vamos a trabajar con el diagrama de bloques que busca o identifica cada proceso, cada tarea que va a hacer este programa. Entonces, vamos a ir avanzando en el diagrama de bloques y a la vez vamos a ir avanzando en Excel. ¿Ya? Entonces, voy a confeccionarlo desde cero, paso a paso, a partir de este diagrama de bloques. Comencemos. Lo primero, se llama identificación de los coeficientes numéricos de la función cuadrática, ¿cierto? Una vez que yo tengo mi función cuadrática, tengo que identificar A, B y C e incluirlos en mis datos. Por lo tanto, ese es lo primero que tenemos que hacer. Nos vamos a Excel y usted designa qué va a ser A, que vamos a poner coeficiente cuadrático para identificar, ¿cierto? Lo que es A. Entre paréntesis vamos a poner A. Ese es A. Le vamos a agrandar un poco la columna que quede un poquito más. Entonces, A. A va a estar dado por esta celda, ¿cierto? Esta va a ser la celda de datos, que nosotros le vamos a dar el valor. ¿Ya? También le vamos a encerrar esto para que esté bien. El otro dato de este programa va a ser el coeficiente numérico lineal, que es B, ¿cierto? Le vamos a poner entre paréntesis B. Ese es B. Y obviamente también le vamos a asignar una celda en blanco, que va a ser la celdita donde nosotros vamos a incorporar el dato. Y finalmente el tercer dato es el coeficiente independiente, que es C, ¿cierto? Entre paréntesis C. Coeficiente numérico independiente, que aquí se le pone, vamos a borrar acá, C. Y C va a tener un valor también acá, vamos a agrandar igual para que quede completo, una celda asignada. Entonces, estos van a ser los datos. Los vamos a achurar de amarillo para señalar que son los datos del programa. Amarillo. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué hicimos básicamente? Asignamos cuáles van a ser las celdas de ingreso de datos del programa, que van a ser estas celdas. Recuerden que Excel es básicamente una tabla que tiene celdas. Nosotros trabajamos en las celdas. Básicamente estoy diciendo que el coeficiente cuadrático, es decir, A, va a estar dado por la celda E4. ¿Ya? Que está en blanco, obviamente, porque son los datos que vamos a ingresar. Por su lado, la celda E5 está representando B. Y la celda E6 representa a C. A, B y C. Están en blanco porque son los datos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner todos los cálculos que vamos a hacer, proceso 1, proceso 2 que vamos a detallar, en función de estas tres celdillas, de E4, E5 y 6, que como ven están en blanco. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. La primera parte hecha. Luego, comenzamos ya con esta programación, disculpen, de fórmulas en celda para trabajar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular
el, como proceso número uno de este programa, vamos a determinar el eje de simetría. Eso lo vamos a hacer a partir de las fórmulas conocidas. Recuerden las fórmulas conocidas para sacar el eje de simetría. X de simetría, eje de simetría es igual a menos b partido por a. Por tanto, esta es la fórmula que vamos a programar en la celda. Entonces, nos vamos a Excel y designamos la celda. Va a haber una celda que va a ser el eje de simetría, que también va a estar en blanco. Y también vamos a asignar una celda. ¿Ya? Lo vamos a centrar, lo vamos a poner en negro para que quede mejor. Y también la vamos a encerrar. Entonces, la celda H4 representa el valor del eje de simetría, que va a ser calculado en torno a estos valores. Por lo tanto, aquí va a ser la primera fórmula que vamos a integrar acá, que va a ser esta formulita, menos b partido por 2a. Entonces, recuerden el comando, la flechita hacia arriba y el signo igual en forma simultánea, abre la calculadora del Excel. Ahí está abierto. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que está abierto? Porque está el espejo de la fórmula y podré acceder a diferentes formularios, funciones que me ayudan a calcular, por ejemplo, raíces, promedio, etc. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar acá con esto. ¿Qué fórmula vamos a poner, chiquillos? La fórmula del eje de simetría, que es menos b partido por 2. Entonces, abrir el signo. Menos b, menos. ¿Qué es lo que es b? Dijimos que b va a estar designada por esta celda, la E5, ¿cierto? La pincho. Ahí apareció en la fórmula E5. Esto está dividido, abre paréntesis, por 2a. 2 por, y pincha la celdita que está designada el coeficiente a, que es básicamente E4. Cierra paréntesis y pone enter. Ya. Hizo el cálculo. ¿Por qué apareció este signo de interrogación o de que básicamente hay algo incorrecto? Es porque básicamente no tienen valores. Si usted le pone valor, 1, 1, 1, automáticamente ya le calcula el eje de simetría. ¿Ya? Por ejemplo, cuando B vale 1 y A vale 1, el eje de simetría vale menos 0,5. Entonces, ahí hemos completado el primer proceso de nuestro programa, el cálculo de los coeficientes, o disculpe, el cálculo del eje de simetría a partir de los coeficientes numéricos A, B y C. En este caso A y B, por la fórmula. ¿Ya? Vamos a churar de verde esto para diferenciarlo de lo amarillo, que lo amarillo son datos, los verdes van a ser los resultados. Este es el resultado de básicamente mi programa. ¿Ya? Vamos a poner un verde un poquito más claro para que no lo oculte. Está mejor. Entonces, el primer proceso está hecho, ¿cierto? Volviendo al diagrama de flujo. Aquí el diagrama de bloque. Una vez que ya designé mis variables, los inputs, los datos del programa, empiezo a hacer el primer proceso, que fue el cálculo del eje de simetría. Luego que tenemos el eje de simetría, que recuerden el primer proceso del programa, por lo tanto la primera fórmula asociada que acabamos de hacer, nos vamos al segundo proceso, que es básicamente la determinación de la representación tabular, ¿ya? Para poder graficar. Esto sería nuestro segundo proceso, ¿ya? Para esto vamos a ocupar básicamente el concepto de parábola, pero como lugar geométrico, ¿ya? ¿Qué queremos ocupar básicamente, chiquillos? ¿Ya? Esta es una parábola. Esta recta vertical de azul, así celeste, es el eje de simetría. Siempre en una parábola van a haber puntos simétricos, es decir, este punto que está a la derecha del eje de simetría va a tener un espejo, una imagen espejo a la izquierda del eje de simetría, va a estar a la misma distancia. Por ejemplo, si este intersecto, por ejemplo, está a 3 puestos del eje de simetría, va a haber un punto espejo que va a estar a 3 puestos del eje de simetría, pero a la izquierda, que en este caso sería el menos 2 y este sería el menos 4. ¿Ya? Con ese concepto vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que para graficar yo me voy a dar un número de datos impar, por ejemplo 5. Y en el punto medio voy a fijar el eje de simetría. En este caso, de 5 puntos, en el punto 3 voy a fijar el eje de simetría. Y así voy a dar los valores de mi variable independiente para graficar, los valores de x. ¿Ya? Siempre, como digo, ocupando este concepto del eje de simetría, que corta a la parábola en dos partes simétricas. Es decir, este punto tiene un espejo al lado izquierdo del eje de simetría. O al revés, este puntito que está a 3 puestos del eje de simetría a la izquierda va a tener un punto espejo que está a 3 puestos a la derecha del eje de simetría. ¿Ya? ¿Qué me asegura eso? El que yo trabaje con un número impar de datos y que el punto medio de estos números impar de datos esté dado por el eje de simetría, y que en ese caso va a ser el vértice, como ver más adelante, me permite básicamente, al realizar la representación gráfica, que aparezca una parábola efectivamente simétrica. ¿Ya? Básicamente por eso. Entonces, desde aplicando eso, voy a tener la representación tabular.
Entonces voy a tener un X, que es mi variable independiente, y una Y, que es mi variable dependiente. ¿Ya? Voy a centrar. Voy a tener, vamos a hacer 9 datos. Con 9 datos tenemos, a ver, 1, 2, 3. No, hagamos 7. Entonces vamos a tener 7 valores de X, ¿cierto? Entonces vamos a tener un par de puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Lo escogen y lo encierran para decir que hacer puntito. Y obviamente van a tener ahí el encabezado de esas columnas que va a estar en negrito y centrado. Entonces tengo 7 datos y el dato del medio, es decir, el 4, 1, 2, 3, el 4 va a estar dado por el eje simetría. Por lo tanto, ese X va a ser igual al eje simetría. Por lo tanto, aquí empezamos con esto que les digo de la simetría, ¿cierto? Que los puntos tienen que ser simétricos respecto a esto. Por ejemplo, si el punto que está a la derecha, le digo que va a ser igual al eje de simetría, pincho el eje de simetría y le sumo 2. El que está inmediatamente a la izquierda del eje de simetría va a ser igual al eje de simetría, pero menos 2. Por ejemplo, el otro que está, el punto 6, que está a la derecha del eje de simetría, va a ser igual al eje de simetría más 3. Por lo tanto, el espejo, es decir, el punto 2, espejo, va a ser el eje de simetría menos 3. ¿Cierto? Si este fue menos 3, el otro va a ser más 3. Y el último, el punto 7, que está a la derecha, va a ser igual al eje de simetría. Pincho el eje de simetría y ahora le voy a sumar 4. Por lo tanto, el espejo, el punto 1, que está a la izquierda del eje de simetría, va a ser igual al eje de simetría, pero menos 4. Con eso voy a asegurarme que los valores de X van a ser tales que al graficar la parábola me va a dar una parábola simétrica. Ahí van a ver cuando la grafico. Y ahí tengo la primera forma que básicamente escogí los puntos para graficar, según, repito, este concepto de simetría, con los puntos de espejo, ¿cierto? Tengo todos los valores de X. Con esto calculo los valores de Y. Para los valores de Y, como sale acá, es básicamente ocupar la fórmula. AX cuadrado más BX más C. Pues eso es la variable dependiente en función de X. Entonces en vez de poner X voy a poner los valores de X que acabamos de hacer. Entonces esta es la fórmula que voy a poner para calcular cada valor de la variable dependiente. Por lo tanto, me pongo acá y abro la calculadora. La flechita se raya con el enter. Y empiezo a decir, ¿qué es lo que es A? Esta celdita, ¿cierto? La celda E4. A por X cuadrado. X, ¿qué es lo que es? Es este 4,5 negativo. Si lo hago cuadrado me basta multiplicarlo entre sí 2 veces. Este por este. Ahí tengo X cuadrado. Más BX. ¿Qué es lo que es B? La celda E5. Esto está multiplicado por I4. I4. Que es X, ¿cierto? Más C. Que en este caso está por la celdilla E6. Y ahí calculé Y. Enter y me da el valor de Y. Para este X igual a menos 4,5, siguiendo esta fórmula, tengo el valor de Y. Variable independiente X, variable independiente Y. Entonces, tengo básicamente lo primero. Lo demás sería arrastrar, ¿ya? Pero para arrastrar y hacer los mismos cálculos para lo otro, tengo que fijarme que esta fórmula esté hecha con estas celdas fijadas, que no se muevan, porque estas se mantienen siempre A va a estar representado por el E4, el B por el E5 y el C por el E6, por lo tanto lo voy a fijar. ¿Cómo voy a fijar eso? Me voy a la fórmula y antes de la letra pongo un signo peso y después de la letra pongo un signo peso. Con eso fijé la celda E4 en la fórmula. La otra que tiene que ser fija es la celda E5 que representa B. Entonces pongo el signo peso antes de la letra y después de la letra signo peso. Y ahí fijé la celda E5 que representa AB. Y tengo que fijar la celda E6 que representa C. Signo peso antes de la letra y signo peso después de la letra. Y nuevamente enter y tengo el valor. Con eso puedo arrastrar el cálculo. Me pongo acá, me pongo en el costado inferior derecho. La cruz que era blanquita se pone negra y delgada y me permite arrastrar. Y ahí calculé básicamente todos los valores fijando la celda cada uno que vamos a hacer. Entonces, tengo mi segundo resultado del segundo proceso, que es básicamente también un resultado que se va a obtener al integrar
A, B y C, pero es la representación tabular, ¿ya? Según esta tendencia. Con esto ya tengo los dos primeros procesos del programa. Luego, el tercer proceso, como paso lógico, es una vez que tengo la representación tabular, proceso número 2, puedo hacer la representación gráfica, proceso número 3. Eso no tiene cálculo, no tiene fórmula, solamente saber proceder en Excel. Lo vamos a hacer acá. Usted se sitúa en una celdilla en blanco y se va a insertar acá arriba. Insertar. Aquí le van a aparecer muchas herramientas. Aquí le van a aparecer herramientas gráficas. Usted elige el gráfico, este gráfico, que es el gráfico de dispersión. El segundo, que tiene líneas de tendencia. Ese le abre. ¿Ya? Automáticamente se les va a poner, voy a correr un poquito a la derecha para que veamos, el espacio de la gráfica en blanco. Lo voy a poner por acá. Cliquea con el botón derecho y le aparece la opción de seleccionar datos. Se abre esta interfaz usuario, que es básicamente donde usted va a empezar a poner los datos, qué es lo que es X, qué es lo que es Y, según el gráfico que elegimos, que era el de dispersión con línea de tendencia. Entonces acá dice agregar, agrega. Le pide otra información de la serie. El título, que va a ser el título del gráfico, yo le voy a poner comportamiento gráfico, porque eso me va a dar el comportamiento gráfico. Punto. Y me pide los valores de X. Con este pincho acá y elijo la columna completa de X. Solo los números, no la letra, sino le arroja error. Y vuelvo acá y ahí elegí los valores de X. Lo mismo para los valores de Y. Elijo la columna de Y y vuelvo acá. Y ahí tengo ingresados los datos. Acepto. Acepta. Y ya puede ver, al menos en forma aproximada, que el gráfico es una parábola totalmente simétrica. ¿Se dan cuenta? Y eso se logró con básicamente hacer esa forma de obtención de datos para tabular, con el eje de simetría en punto medio. ¿Ya? ¿Qué le pueden agregar esto? Yo que le agregaría quizás los títulos a los ejes, pero así como está, se entiende que tengo el eje vertical, tengo un eje horizontal y tengo básicamente mi parabolita. ¿Ya? El eje de simetría me lo está indicando acá. Entonces, si quieren probar, pueden probar. Pues. Si usted cambia los datos, en vez de poner 1 y 1, 1, pone 1, 2 y 3, cambia automáticamente todo. Por ejemplo, ustedes saben que si A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Miren, ¿qué pasó? No sé. Se borró todo. Dejen mirar atrás. Que parece que... Ya, como les decía, como ustedes saben, si usted pone menos 1, la parábola deja de ser cóncava hacia arriba, pasa a ser cóncava hacia abajo. Y automáticamente, efectivamente, la gráfica me lo da. Por lo tanto, ya ahí tenemos el proceso 3 listo, que es básicamente la confección de la representación gráfica. ¿Sí? ¿Qué sigue después? Para completar este programa que describe el comportamiento gráfico, ¿cierto? Es ir al siguiente proceso, que es el proceso número 4, que es la determinación de las raíces. ¿Ya? Para determinar las raíces vamos a ocupar esta fórmula, proceso número 4, que es la fórmula general. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2, ¿cierto? Todo, se dan cuenta, todo en torno a a, b y c, que es la razón de ser del programa. ¿Ya? Vamos a ocupar dos celdillas, una para la... Vamos a ponerle x1 como la raíz 1, x2 con la raíz 2. X1 la vamos a poner con más acá y x2 con la raíz 2. Entonces, me voy al Excel y preparo nuevamente acá. Voy a poner x1 para identificar la raíz 1 y voy a poner x2 para identificar la raíz 2. ¿Ya? Y obviamente le vamos a asignar una celdilla en blanco para que den sus valores, y estos también son resultados, son output, salida del sistema. Entonces me pongo la celdilla de x1, la raíz 1, y abro la calculadora Excel. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Con más. Ese va a ser x1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo? Voy a poner paréntesis, para que no porque una cosa grande y por una cosa grande. Es menos b partido de todo eso. Entonces tiene que ser menos b. Y me voy a la celdilla que representa b, ¿cierto? E5. Más. Vamos a poner la raíz cuadrada. Y para eso vamos a recurrir acá a la biblioteca de funciones que tiene. Ahí está, van a encontrar de las primeras a la función raíz cuadrada. La pinchan y le va a decir a qué número le quiere sacar la raíz cuadrada. Usted va a decir, va a poner paréntesis igual por si acaso, le quiero sacar la raíz cuadrada a qué. La fórmula dice b cuadrado menos 4ac. Pincho b y multiplico por sí mismo b para tener b cuadrado. ¿Cierto? Menos, disculpen, menos
4 por A, pincho la celdilla E4, por C, E6. Y cierro y aprieto Enter. Ahí le está informando que no está completa la fórmula porque falta un paréntesis, aprieta así, no hay problema. Y sigue trabajando la fórmula acá en el espejo. Pincha ahí y puede trabajar a la fórmula. Entonces, ¿qué tiene? Tiene menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Me falta dividir todo esto por 2a. 2 y pincho a, e4. Cierro paréntesis. Aprieto Enter y me arroja un error. Aprieto aceptar y tengo que ver cuál es el error. ¿Ya? Si veo el error, hay un 1, 2, 3 paréntesis. Vamos a ver si es. Eso tienen que tener cuidado con los paréntesis. Le vamos a probar cuál es el error. ¿Ya? Esto les puede pasar porque ponen mal la fórmula. ¿Qué pueden hacer? Háganlo de nuevo. Borren todo e ingresen la fórmula. Recordamos la fórmula. Quiero ocupar esta fórmula, la fórmula general, para la raíz 1 con más. Entonces eso. Abro el signo y pongo paréntesis, abro un paréntesis, después me tengo que acordar de cerrarlo. Menos b. Pincho E5, ¿cierto? Que representa b. Más. Me voy a la raíz cuadrada. Y escribo lo que va a ser la raíz. Le quiero sacar la raíz cuadrada, ¿qué? A b cuadrado menos 4c. Entonces pincho b, multiplico por b y tengo b cuadrado menos 4 por a, pincho e4, por c, pincho e6. Aprieto Enter. Aprieten sí y sigan acá arriba. Tengo la parte de arriba, me falta dividir por 2a. Entonces divido, abro paréntesis, 2 por a y pincho e4. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Y ahí me dio la raíz. ¿Ya? Le da 0,41, como una raíz exacta. ¿Ya? La pueden, bueno, ahí pueden ustedes disminuir el número de decimales. Yo lo voy a disminuir a 2 con este botoncito. Lo voy a dejar con 2 decimales para que no se vea tan feo. Y acá lo mismo, tengo la raíz 1, necesito la raíz 2, ¿cierto? La raíz 2 va a ser la misma fórmula, menos b, pero con menos. Menos b, menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c partido por 2a. Entonces lo mismo, abro la calculadora abajo en la celdilla a dada x2. Y digo, paréntesis, menos b. B está simbolizado por e4, por x5, disculpa. Menos la raíz cuadrada, me voy de nuevo a la raíz cuadrada, la busco acá, raíz. Y digo, ¿la raíz de qué? De b cuadrado menos 4c. Lo mismo, b por b, b cuadrado, menos 4 por a por c. Enter. Aprieten sí y sigan arriba. Esto tiene que estar dividido por, pongo paréntesis por si acaso, 2 veces a. Y e4. Cierro paréntesis y enter. Y me da el valor, ¿cierto? Menos 0,41 que está por acá y el otro me da 2, y tanto que está por acá, que es correcto. Tengo la raíz. Entonces tengo la raíz. Lo mismo, si usted cambia esto, ponga 1,2,4, le va a dar de nuevo el eje de simetría automáticamente y automáticamente le va cambiando la fórmula. ¿Ya? Si se dan cuenta, dieron raíces que hay alguna inconveniente en el cálculo, o básicamente el cálculo no es real. Es básicamente porque estos números, este A, este B, este C, tienen que ver con una función cuadrática donde sus raíces no son reales y vamos a trabajar con la determinante, pero eso va más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos hecho hasta el momento? Los 4 primeros procesos del programa. Hemos determinado el eje de simetría, determinamos la representación tabular, determinamos la representación gráfica, ahora acabamos de calcular las raíces. ¿Qué nos falta? Determinar el vértice. ¿Ya? Entonces lo mismo, ese va a ser el 5.º proceso de este programa. Entonces, como sabemos que el vértice, acá arriba le vamos a poner raíces para identificar esto, para que vaya quedando bien. Si quieren, si le queda muy angosto aquí pueden agregar filas y esas cosas para que le queden menos angosto. Entonces, estas son mis raíces, entonces las voy a identificar como las raíces. ¿Ya? Y este va a ser el vértice. El vértice. Esto lo vamos a poner en negro. Y le vamos a rodear para decir que estas son las dos raíces. Esto para que quede identificado igual. Este hay que preocuparse un poquito igual en el modelo. Y este va a ser el vértice. El vértice obviamente tiene una coordenada X del vértice y tiene una coordenada Y del vértice, ¿cierto? Y lo mismo
tienen asignado una celdilla para dar su valor. Van a estar centradas y van a ser también resultados. Entonces, ¿qué sabemos? Que el y del vértice, o sea, disculpen, el x del vértice es la coordenada x del eje horizontal del vértice, que coincide con el eje de simetría. ¿Sí? Y la coordenada y del eje de simetría, porque estamos ocupando esta fórmula, chiquillos. La coordenada y, como dice aquí el vértice, es un punto. La coordenada x del punto coincide con el eje de simetría y la coordenada y la puedo valorizando la expresión. Sabiendo que x, que la función está dada por x cuadrado más bx más c, en vez de poner x pongo el eje de simetría y lo calcularía. Ya, si hacen eso le tiene que dar el mismo valor que el punto medio, que este punto de acá. Le tiene que dar también 3. Pero verifiquémoslo. Ponemos la fórmula. Abro la calculadora y pongo a por x cuadrado. Me voy a la celda de 4. Por x, en este caso va a ser el m5. m5 por m5, por ax cuadrado. m5 por m5. Eso está sumado con b. b es 5 por x, que sería m5, más c. Y aprieto enter y automáticamente le da 3, que es básicamente este dato, el dato medio, recuerden que era el vértice. Y ahí tengo el siguiente proceso, que era el proceso número 6, número 5, si me equivoco, que era básicamente calcular o obtener el vértice. Ahí lo obtuvimos, tenemos las coordenadas del vértice. ¿Qué tenemos? Tenemos básicamente los 4 puntos y nos falta el proceso número 6, que sería básicamente la obtención o la identificación del corte al eje vertical, ¿cierto? Eso lo hacemos básicamente leyendo el valor de C, ¿cierto? Sabemos que el corte, vamos a poner corte acá, corte eje entre comillas y va a ser un punto, va a ser el punto 0, o sea, va a tener una coordenada x de corte, vamos a poner xc, y va a tener una coordenada y de corte al eje vertical, para identificar un poquito eso. Vamos a poner xc. No, déjeme ahí, este es x, no, este es xc, y ahí tenemos. Entonces, lo mismo va a ser un punto, ¿cierto? Pero ese punto, como ustedes saben, no se calcula, se lee, siempre es 0,0. Siempre va a ser la coordenada x del corte del eje vertical 0 y la coordenada y va a ser igual al coeficiente independiente c, es ahí. Y pongo enter. Y también lo chulo de verde porque tengo básicamente otro de los resultados de mi programa. Y ahí tengo el corte del eje vertical, ¿cierto? Y ahí tengo las 5 cosas, ¿cierto? Tengo el eje simetría, tengo la concavidad con la gráfica, tengo las raíces, tengo el vértice y tengo el corte del eje vertical, ¿ya? Que básicamente es lo que completa, ¿ya? ¿Qué me faltaría? Si ustedes dan cuenta que hay veces que, por ejemplo, cuando hay cierta combinación de A, B y C que me da una indefinición en las raíces. Eso tiene que ver básicamente por el tipo de discriminante, ¿ya? Cuando aparece esto significa que mi discriminante, aquel símbolo que era un triángulo, ¿cierto? Me daría negativo, señalándome que esta función, con estos coeficientes numéricos, tienen raíces que no son reales, que no intersectan al eje vertical, disculpen, al eje horizontal. Entonces para eso vamos a agregar acá abajo un nuevo parámetro que le vamos a llamar determinante. Determinante. ¿Cierto? Esa determinante le vamos a poner, le vamos a asignar también una celdilla de resultados para poder ver, pero la vamos a agrandar para que quede el nombre completo. Y lo vamos a poner en negro, y lo vamos a churar de verde porque también es un resultado. Y ahí completaremos la descripción como total de las posibilidades de las funciones cuadráticas. Entonces, esta determinante, si vamos a la fórmula, se calcula con este proceso número 7, con esta fórmula, b cuadrado menos 4ac. Nuevamente función de a, b y c. Entonces, me voy a Excel, pongo el signo igual para abrir la calculadora y gráfico. Y calculo, disculpen. ¿Qué quiero poner? B cuadrado menos 4ac. Pincho dos veces b por b para tener b cuadrado. Menos 4 por a, pincho a, de 4 por c, pincho S6, enter, y lo centro. Se dan cuenta que este valor es negativo, eso implica que mis raíces son
son imaginarias, por lo tanto, por eso pasa. Cuando esto es así, significa que la discriminante negativa, es decir, que mis raíces no intersectan el eje horizontal. Ahí lo ven, pues. Tengo aquí el eje horizontal y esto está por acá arriba. ¿Ya? Si yo lo cambio, pongo, por ejemplo, 1, pongo 6 y pongo 2, y ahí automáticamente se hace positivo, el que quiere decir que las raíces son reales y distintas. En este caso medio esto. Entonces también lo vamos a llevar a 2 decimales para que sea homogéneo. 2 decimales. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si pongo x cuadrado, pongo 4, pongo 4? La determinante vale 0. ¿Y eso qué significa cuando la determinante era 0? Si recuerdan, es básicamente cuando la función cuadrática tiene solamente un intersecto. Las raíces son reales iguales, se intersectan en un puro punto del eje horizontal. ¿Ya? Y ahí tengo completo el procedimiento con la determinante y todo. ¿Ya? 7 procesos. Y eso es lo que acabamos de hacer. Este mismo diagrama de bloque, que básicamente cada bloque identifica la tarea que va a hacer el programa, partiendo por la incorporación de datos, se desarrolla acá. ¿Qué faltaría para terminar esto? Yo le agregaría una celdilla acá, o sea, todo para poder rodearlo, ¿ya? Para que quede más o menos rodeado acá. Ahí lo rodeo todo, para que quede un poco ordenado aquí como modelo, ¿cierto? Y le pongo esto. Y ahí tengo el programa, ¿cierto? Este programa, ¿qué es lo que hace? A partir de los coeficientes numéricos como datos, me entrega eje, simetría, representación tabular, representación gráfica, raíces, vértice y corte eje, incluyendo la determinante para aquellos casos en que el intersecto del eje horizontal no existe, ¿ya? Que básicamente son las raíces que no son reales, ¿ya? Ese es básicamente el modelo. Les muestro el original, que está ahí, está hace rato ahí, un poquito mejor en las tablas. Aquí está mejor hecha básicamente el diseño de lo que estoy graficando en forma general, ¿ya? ¿Qué falta? Básicamente alguna forma de verificar sus resultados, porque yo lo hago correr y no tengo donde contractor. Yo les recomiendo que lo hagan con Desmos. Ya, aquí rápidamente, como lo haríamos con Desmos, tendrían que abrir ahí un buscador y hacerlo en Desmos. Ya en este momento no tengo nada abierto, pero abrimos uno. Déjenme. No me va a dejar abrirlo porque me eso. Bueno, vamos a dejarla acá. Eso pues chiquillos, a la ratificación es básicamente Desmos. Por ejemplo, si usted dice que quiere, no sé, haga esta práctica, yo también se los dejo, ¿ya? Imagínense que quieren graficar 3 tipos de funciones, ¿ya? Entonces lo primero identifican A, B y C. Tengo A4, B menos 14 y C 10. Se van a su programa y ponen A vale 4, B vale menos 14 y C vale 10. Ya ahí automáticamente le da la raíz y todas esas cosas. Y para verificar si mi programa está dando lo correcto, abro un Desmos y según lo que hemos practicado en clase gráfico, identifico si coincide el eje de simetría, si coinciden las raíces, si coinciden los cortes y el vértice, para un poquito hacer la verificación de mi programa, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? Se los dejo, trabajen con estas 3 funciones como ejemplo, pero no olviden que el modelo es global. Eso, hasta la próxima, que estén muy bien.